Hola, buenas tardes. Mm, ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Bueno, voy a arrancar. Espero que la conexión esté bien y que me estén escuchando. Eh, bueno, Primero que todo, presentarme. Mi nombre es Denise del Rocío García. Yo soy psicóloga, magíster en psicología clínica de la Universidad Javeriana y hago parte del grupo de docentes del área clínica de nuestra facultad. Eh, Mi área de trabajo particular es la psicología clínica y de la salud, y participo en un grupo de investigación que se focaliza en temas asociados con esta línea investigativa. Cuando me invitaron desde la facultad para participar en este espacio y conversar sobre temas que se consideraran pertinentes para la época, eh, decidí focalizar la charla en mi área de experticia. De este modo, el título que di a la charla es el de lo que nos trae y lo que se lleva el COVID-19, una mirada desde la psicología clínica y de la salud. Independientemente de la edad, del género, pero también de diferentes características personales, vivir la situación de pandemia ha implicado cambios en la cotidianidad de todas las personas. Para algunos esos cambios han sido de una gran magnitud, tal vez para otros no tanto. Eh, de una u otra forma, el nuevo coronavirus o COVID-19 se ha convertido en una condición contextual que implica para las personas una amenaza. Entonces, al verse como una amenaza, se nos presentan una serie de demandas a nosotros como seres humanos. Eh, Voy a descomponer un poco este tema. Si hablamos del tema de la amenaza, sería algo que puede implicar un riesgo para las personas. En este caso, un riesgo frente a la vida, frente a la salud, al bienestar, al funcionamiento social, familiar, a la capacidad económica, entre otros. Entonces, digamos que eso que se pone en riesgo, hay cosas que son comunes a todos, pero hay otras que se vuelven específicas según la situación particular. Cuando decimos que ya existe esa amenaza, entonces el contexto nos plantea una serie de demandas. Es decir, nosotros hablaríamos entonces de que se requiere que nosotros emitamos una respuesta ante las demandas del medio y que se busca con eso, que en últimas minimicemos ese riesgo y logremos enfrentar la situación. Entonces, el tema es, para lograrlo, para lograr enfrentar la situación y disminuir ese riesgo, necesitamos hacer una serie de cambios que permitan que nos adaptemos. Que si lo decimos en términos más coloquiales, implicaría esa famosa frase que escuchamos en redes sociales, en noticieros, que implica reinventarnos. Entonces, ese reinventarnos, si lo tratamos de poner un poco más formal, eh, podría implicar que nosotros respondamos a las demandas del ambiente exhibiendo una serie de recursos que se espera en general que tengamos. Eh, y que no solo los tengamos, sino que los saquemos a la luz pública y los hagamos funcionar. Eh, entonces, se esperaría que esos recursos, esa forma en la que nos comportamos frente a las demandas, resulte efectiva y resuelva esas necesidades que se empiezan a presentar. Eh,
y seamos efectivos, manteniendo una especie de equilibrio en medio de un caos o de unas necesidades que antes no existían y que ahora se vuelven primordiales. En relación con esto, quisiera mencionar algo y es que hacia febrero de este año, en una reunión del semillero de investigación en psicología de la salud, allí en la facultad, una reunión presencial, la única que pudimos tener en el semestre de esta manera, cuando planeamos nuestras actividades, mencionamos que el tema del COVID era algo que venía en camino y que debíamos preguntarnos al respecto, que era algo relevante socialmente, pero además disciplinarmente. Entonces, en aras de plantear qué es lo relevante para la psicología de la salud, decíamos, pues esto que viene es muy importante, tenemos que decir algo al respecto. Desde allí empezamos a hacer revisiones teóricas, revisiones sobre trabajos, algunos aspectos de metaanálisis, pero algunos también centrados en descripciones de problemáticas presentadas ya en otros lugares del mundo, en donde referían aspectos psicológicos asociados al impacto del COVID, del confinamiento, pero también empezaba a ver algo que nos llamaba la atención y era temas asociados, por ejemplo, con los hábitos de vida, con el estilo de vida saludable que conocemos y cómo empezaba a afectarse en relación con el mismo COVID. Eh, entonces, digamos que empezar a hacer esas revisiones empezó a ser para nosotros una forma de acercarnos al tema, más allá de lo que veíamos en televisión, ¿no? Entonces, llega el COVID finalmente a nuestras vidas y la amenaza se empieza a sentir diferente. Una cosa era leer los artículos, otra cosa era ver las noticias y ver cómo el confinamiento en España se iba dando y cómo los vecinos se hablaban de un edificio al otro y había alguien que cantaba y compartía el tiempo y a uno le parecía hasta extraño. Pero entonces, ante una amenaza más vívida, más focalizada, nosotros, al sentirla cerca, pues podemos actuar de diferente forma. Podemos escapar, podemos huir, podemos tratar de posponer nuestra respuesta porque no nos sentimos preparados, pero también podemos preguntarnos, pues, qué recursos son los que tenemos y actuar desde allí, desde los propios recursos. Esto último de revisar esos recursos se asocia con lo que se planteaba, que veíamos muy comúnmente también en noticias respecto al riesgo del personal de la salud, donde indicaban que si no tenían los elementos de protección básica, sería como enviarlos a una guerra estando desarmados. Y que así, pues si uno va desarmado a una guerra, pues antes de ir a la guerra ya uno la tiene perdida. En el caso de la población en general, eh, la pregunta es, ¿cuáles son esos recursos? No ese armamento, sino que lo llamaremos recursos que contábamos para ir a afrontar una situación que resultaba novedosa y que implicaba un riesgo. Entonces, ¿cuáles eran esos recursos? Y pues de pronto la pregunta no se hacía tan de manera explícita. Entonces, esos recursos requeridos se definen de manera particular. Nosotros escuchamos gente que dice cosas como que en la vida todo es cuestión de actitud, que hay que pensar positivo, que bueno, que la plata no es todo, pero que ayuda, ayuda. Entonces, que eso también sería algo importante para manejar una crisis como esta. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cuáles eran los recursos o cuáles son los recursos que necesitamos para afrontar una situación asociado a una pandemia? Entonces, es claro que se requieren recursos personales, habilidades para afrontar, para solucionar problemas, para expresar las emociones que siento. Una habilidad social muy importante que no solo por el tema COVID, sino en general se dificulta es la de pedir ayuda, trabajar en equipo. Entonces, además de esos recursos que podríamos considerar como personales, se consideran otros de otro índole, por ejemplo, recursos de tipo económico, ahorros, tenía ahorros, hay una estabilidad laboral, eh, tengo un trabajo independiente, pero con las condiciones actuales ese trabajo se puede mantener en el tiempo. Otros recursos muy importantes son los recursos de tipo social.
Entonces, ¿qué redes de apoyo tengo? En general, en psicología de la salud hablamos mucho de las redes de apoyo como una fortaleza, pero que a veces se convierte en un obstáculo o una debilidad de los pacientes en su proceso de afrontamiento de cualquier enfermedad. Y aquí pasa lo mismo. En la red de apoyo no se trata de cuánta gente tengo a mi alrededor, sino esas personas están dispuestas a apoyar, esas personas tienen la capacidad de hacerlo, quieren hacerlo, pero además de eso, yo estoy dispuesto a pedir ese apoyo y dentro de las redes de apoyo encontraríamos la familia y estamos hablando de esos posibles recursos, ¿no? Entonces, la familia, pero también debemos ir más allá. Entonces, el ámbito laboral se debería convertir también en un recurso de apoyo para nosotros. Y tenemos que ampliarlo y pensar si el sistema de salud y en general el Estado se convierte en un recurso facilitador para afrontar todo este proceso. ¿En qué casos sí, en qué casos no? Entonces, eh, hasta aquí podría decir que el tipo de amenaza y los recursos que yo tengo son elementos que permiten una aproximación para la comprensión del impacto del COVID eh, como una situación amenazante. Entonces, como ese impacto emocional que podría tener en la vida de las personas. Entonces, me voy a detener acá un momento para separar esas dos cosas que menciono. Si vemos solo el tipo de amenaza, podríamos decir que en el caso del COVID se trata de un estímulo nuevo, es algo novedoso, del que poco se conoce, pues ahora un poco más, pero cuando llega poco se conocía, con el que no teníamos una experiencia directa, en general, la población en general, que es impredecible, y frente a lo cual el control que tenemos se percibiría como bajo en relación con todos estos aspectos. Entonces ahí estoy hablando de lo que es amenazante para mí. Si hablo de los recursos que tenemos para afrontar esa situación amenazante, pues cada uno identifica los propios, los que ha utilizado en otras situaciones, con los que se siente capaz y que le resulta fácil y posible desplegar. Entonces sé que cuento con eso, en otras situaciones lo he manejado así. Pero también encontramos que para las personas puede darse un tema de que perciban que no tienen esos recursos o que esos recursos que tienen no son suficientes para enfrentar esto tan grande que llega a mi vida. O también que aunque tengo los recursos, considere que yo no voy a ser efectiva al ponerlos en acción. Entonces, la interacción que se establece entre esa valoración que yo hago de la situación amenazante y de mis recursos para enfrentarla derivaría en una respuesta de mayor o menor estrés. Si yo percibo algo como muy amenazante y si mis recursos los veo, los identifico como insuficientes, la respuesta de estrés será mayor. Si hay un equilibrio entre estos aspectos, pese a que exista una percepción de estrés, podría hacerse un afrontamiento un poco más efectivo y darse un manejo emocional que resulte más adecuado. Eh, de alguna manera, yo pensaría que esto es lo que estamos viendo. Hay muchas personas que, aunque presentan estrés por las situaciones que se están viviendo día a día, y si lo pensamos en nuestro contexto colombiano, han logrado ajustarse y esos ajustes le han permitido seguir en sus actividades, incluyendo los cambios requeridos para su vida. En términos de esto, es importante mencionar que los estudios en general, cuando hacen proyección sobre lo que viene, plantean una inquietud importante que también debe llamar nuestra atención y es respecto de la salud mental actual y futura en relación con el COVID. Entonces, yo les decía, hay personas que han logrado adaptarse, pero también en términos de estos estudios es importante revisar que no se pueden desconocer y si nos están planteando esa inquietud de lo que viene, ¿por qué van? Entonces nos lleva a puntualizar en que la afectación de la salud mental y esa preocupación que hay, pues no implica en todos los casos alteraciones psicológicas severas. Entonces, yo podría decir que hablar de estrés, que lo podemos estar sufriendo muchos en determinados niveles, no sería lo mismo que hablar de un trastorno de estrés postraumático. Hablar de tristeza no es lo mismo que hablar de depresión. Aunque en todos los casos yo estoy hablando de la necesidad y de algo que abarca este concepto que es el bienestar psicológico,
Creo que no podemos ponerlo en los mismos niveles ni pensar que el hablar de preocuparnos por la salud mental se base en plantear solamente la preocupación por los trastornos psicológicos. Los estudios también enfatizan en niveles de vulnerabilidad frente a esas problemáticas. Entonces también es algo importante que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué tan vulnerables son ciertos sectores de la población? Y entonces dentro de estos encontraríamos el personal de salud y claramente al tener un contacto más intenso, directo, frecuente en relación con todo el tema de la pandemia y con las implicaciones que tiene en el día a día. Las personas con alteraciones psicológicas previas. Entonces, claramente esta es una situación que puede ser muy estresante, pero además del COVID, ya antes habían problemas, habían situaciones difíciles que manejar, algunas las sabemos manejar, otras no, pero además antes podría estar pasando por un episodio depresivo o sentir algunas respuestas de ansiedad en determinados momentos, y ahora eso podría haberse exacerbado. También se consideran esas poblaciones vulnerables, poblaciones que tengan un problema de salud particular, no necesariamente solo los que están asociados en términos de diabetes o hipertensión, obesidad, que se consideran más vulnerables frente al COVID, sino en general cualquier condición de salud implica en relación con salud mental una preocupación ya existente, pero además también hemos visto en los medios de comunicación la preocupación porque las personas al evitar el contagio por el COVID, dejan de lado los problemas previos que tenían en términos de salud y dejan de asistir a sus citas, a sus controles, lo cual es algo que se puede convertir también en un problema de salud pública. Y por último, como ejemplo, también podríamos decir que población en condición vulnerable para problemas psicológicos tendríamos a estas personas que tienen condiciones socioeconómicas bajas y que no cuentan con un apoyo en este nivel. Bueno, entonces, luego de hablar un poco de esa amenaza y de esos recursos con los que contamos, creo que es importante plantear algo y es que para adaptarnos a esos nuevos requerimientos que se nos plantean, pues se deben hacer cambios. Por ejemplo, el distanciamiento social, que luego denominaron distanciamiento físico en relación con que el funcionamiento social no se viera tan afectado. Entonces, ese es uno de los cambios que se nos propone. El uso del tapabocas, el lavado de manos. Entonces, uno diría que en esas tres recomendaciones, que son muy frecuentes, estaría definido lo que podría llamarse el mejor plan de acción preventivo frente al COVID. Entonces, cuando aparecen estas recomendaciones, uno dice, bueno, pues es una muestra de una posible opción de control en medio de todo este escaso control que yo sentía. Ok, sí se puede hacer algo. Entonces, frente a la situación. Entonces, nos plantean que se requiere el desplegar una serie de comportamientos que resultan ser saludables, en la medida en que o aportan al proceso de salud o me alejan un poco de esos problemas de enfermedad, en este caso el COVID. Entonces se asume que todos podemos realizarlos y que queremos realizarlos, porque eso es algo que nos están dando. Usted puede hacer eso. Si lo quiere hacer, hágalo. Se asume que sí queremos. Pero entonces también ya se sabe qué hay que hacer, desplegar ese comportamiento. Pero esto es como cuando, y saliéndome un poco del tema, pero creo que el ejemplo es al lugar, es como cuando al paciente se le indica que hay que dejar de fumar y no lo hace. Entonces, es como un poco el tema de si ya sabe que hay que hacerlo, ¿por qué no lo hace? Entonces, pero ya le dijeron, ya sabe lo que puede pasar. Si no lo hace, entonces la gente especula un poco. Eso es falta de voluntad, eso es que no se quiere ayudar, pues así ni modo. Y entonces también eso es algo que creo importante revisar en términos de lo que pasa con los comportamientos saludables. Y es que acá viene una pregunta por el cambio conductual. Se esperaría que son cambios fáciles de realizar, comportamientos y que nos ayudarían mucho. Pero pues el cambio conductual es un tema muy complejo y en salud se trabaja mucho. Entonces, por ejemplo, está el modelo transteórico de Prochaska y de Clementi, que se pregunta por el momento del cambio en el que se encuentra la persona. Entonces, un primer estadio, por ejemplo, en este modelo, implicaría que la persona reconozca el problema. Entonces, esa persona lo reconoce o no, y encontramos que a veces no hay un problema. O sea, ¿qué pasa si no uso el tapabocas? Algunos lo ven de esa manera. Entonces, eh,
Así como nosotros encontramos gente que minimiza sus recursos, que lo decíamos hace un rato, y que piensa que tal vez no tengo los recursos para afrontar y de pronto magnifican la amenaza y se da una respuesta alta de estrés, nosotros también encontramos personas que minimizan la amenaza. Y entonces, pese a que lo dicen en noticias, y pues no hay que entrar en mucho detalle, uno prende el televisor, identifica regiones, países en donde pasa esto, con líderes políticos también, que minimizan la amenaza y entonces no reconocen una necesidad de cambio. Entonces pareciera acá que no se percibe el riesgo. Entonces les hablaba de estos estadios de Prochaska, entonces estaría ese punto donde está la pregunta por identifica que hay un problema, que hay un riesgo. Más adelante en esos estadios, pese a que se reconoce el problema, hay una duda sobre los beneficios del comportamiento. ¿Será que sirve que me ponga el tapabocas o no? ¿A quién le sirve esa pregunta de me cuido yo o estoy cuidando al otro? ¿Qué tanto me beneficia? Luego, pues se sabe que le afecta e identifica la necesidad de cambio, pero lo importante para nosotros también en ese modelo es cuándo llega a desplegar un comportamiento y cómo hacemos para que lo mantenga, para que se mantenga en el tiempo ese comportamiento que nosotros esperamos que una persona realice, como en este caso esos tres que les mencionaba, que uno de esos es el uso del tapabocas. Entonces, desde aquí nos preguntaríamos qué se requiere para pasar de un estadio al siguiente. Entonces, ¿qué se necesita para que una conducta saludable se presente y se mantenga en el tiempo? Este modelo en particular plantea respuestas asociadas con la importancia de la motivación al cambio. Entonces nos dice, una persona que logre estar motivada seguramente tiene más probabilidades de desplegar la acción. Entonces, sí, resulta importante motivar al cambio, pero no es suficiente. Entonces, y esto va un poco a que alrededor de la motivación entran en juego aspectos contextuales y personales que inciden en el cambio. Puedo estar muy motivada a conocer que se necesita, pero hay cosas que no ayudan para que yo lo haga. Entonces, si pensamos de nuevo y nos focalizamos en este ejemplo del uso del tapabocas, luego de informar y de trabajar la motivación para la acción con un grupo de personas, por ejemplo, se debería también reconocer el acceso que tienen las personas al tapabocas. Entonces, entre menos disponibilidad tengan, y nos pasó en un tiempo que muchas personas no había ni siquiera existencias, pero también luego que eran muy caros, entonces entre menos disponibilidad tengan, será más difícil que los use y que despliegue esa conducta de manera adecuada. Entonces uno se puede encontrar, por ejemplo, personas que tienen un tapabocas desechable hace 3 días, que están motivadísimos para el cambio, para la acción, lo realizan, pero aunque la realizan, resulta que es inefectiva. Entonces acaba un tema que va más allá de la motivación y podría tocar un tinte de temas de acceso a condiciones de salud que también raya en lo que sería un tema de inequidad. Por otro lado, nosotros también podemos encontrar gente que por condiciones particulares presenten alergias, por ejemplo, o alguna otra consecuencia por el uso de tapabocas. Y si no se reconocen o exploran esas posibilidades y las alternativas que podría tener esa persona, puede que cuando haga su balanza personal respecto del costo o beneficio de utilizar o no el tapabocas, haga más peso hacia dejarlo de usar y se lo quite, porque es aversivo en el corto plazo. Y esto implicaría que no le dé la prioridad a lo que pasa en el mediano plazo en términos de consecuencias en sí mismo, pero también en esos otros. Más adelante retomaré ese tema del cuidado del otro que me parece bien importante. Por otro lado, uno también se pregunta en qué factores personales se requiere un mayor análisis y un trabajo para lograr una mejor adaptación ante toda esta contingencia del COVID. Entonces, pues la gente puede necesitar fortalecer, pero en otros casos no es fortalecer, sino aprender habilidades de interacción en las relaciones interpersonales. Entonces, eh, por ejemplo, la comunicación, la solución de problemas, el lograr identificar y expresar emociones, el saber pedir ayuda, que lo mencionaba hace un rato. Entonces, son factores que se consideran habilidades particulares que pueden ayudar para que la persona afronte de una mejor manera todo este proceso. Eh, Visto esto, quisiera como englobarlo un poco más y hablar de un aspecto que se reconoce como relevante para que las personas logremos ampliar esa flexibilidad psicológica y esto cómo ayuda al proceso de cambio conductual. Entonces,
Ser flexible psicológicamente hablando incluiría desde tener repertorios cognitivos menos rígidos, identificando si en general las personas tienen reglas fundamentadas sobre, por ejemplo, no admitir otras perspectivas diferentes a las propias, o tener una poca tolerancia frente al cambio, o considerar que la vida es de polos, estoy bien, estoy mal, estoy feliz, estoy triste, estás conmigo, estás contra mí. Por ejemplo, en los pacientes se ve mucho este tema de o tengo salud o tengo enfermedad, estoy enfermo, y esto va asociado también de o sufro o tengo bienestar. Entonces, cuando me muevo en estos polos opuestos para las personas, les es más difícil desarrollar cambios en este contexto, como los que nos están pidiendo alrededor de la pandemia. Entonces, esta mirada radical que yo les menciono en este momento dificulta la aceptación de momentos de crisis que pasamos todos en la vida y que esos momentos van de la mano de emociones que aunque se consideren desagradables, pues hacen parte también de la vida. Entonces, reconocer cómo nos sentimos y que eso puede estar relacionado con situaciones particulares implica permitirse vivir, por decirlo de alguna manera. Entonces, es distinto plantear que soy la depresión andante, porque ahí me estoy poniendo un rótulo, ¿no? A que ante momentos de soledad me siento triste y hasta deprimida. Entonces, yo puedo considerarlo, pero no soy eso, no soy la depresión. Entonces, la forma en la que lo abordo va a resultar muy importante en estos procesos también de cambio que son requeridos por esta época. También implica reconocer que el sufrimiento hace parte de la vida, que los cambios pueden implicar pérdidas. Creo que eso es algo bien importante, porque les he hablado de los cambios, de cambios, cambios. Entonces, digamos que esa implicación de pérdidas que se da alrededor de los cambios se asocia con una emocionalidad particular. La incertidumbre, por ejemplo, por la falta de predicción o la falta de control frente al futuro, puede implicar respuestas de ansiedad también. Entonces acá vamos a que esto hace parte de una reacción coherente con una situación que estamos viviendo. Entonces acá el punto es por qué nos cuesta tanto aceptarlo y cómo trabajar en aceptar y reconocer que esas emociones están dadas en relación con una situación que vivimos. ¿Mm? Y aquí quiero dar un ejemplo fuera del ámbito del COVID. Bueno, si es que algo se puede desligar del ámbito del COVID porque ahorita está permeando nuestras vidas, pero yo trabajo con pacientes oncológicos. Entonces yo encuentro muchas veces esto y es que pacientes con síntomas por la enfermedad o con efectos del tratamiento que se sienten cansados, adoloridos, que evidentemente tienen un sufrimiento físico y emocional, a veces tienen al lado un familiar que les plantea que no deberían estar tan tristes, que deben poner de su parte, que hay que pensar positivo, que si llora se le van a bajar las defensas. Entonces yo veo pacientes que además de sufrir en una relación directa por la situación física y por lo que implica lo que está pasando por la enfermedad, sufren al sentirse culpables por estar tristes o por no ser tan fuertes como deberían ser. Entonces, esto es equiparable a algo que quiero mencionar respecto del COVID y por eso lo traigo desde ese otro escenario. Entonces, no se trata de sentarnos a llorar en combo, pues porque esto ha sido muy difícil y entonces saquemos acá la tristeza. Esa no es la invitación, pero sí es una invitación a validar al otro y a nosotros mismos, reconociendo que pese a lo fuerte que seamos, pese a las habilidades que tengamos y la posibilidad de responder, este afrontamiento que tratamos de realizar puede ser muy difícil y puede traer momentos en los que uno desfallezca. Y como decía, en cada caso se da de manera particular, pero es reconocer que esto puede pasar. Entonces, si nosotros recibimos y damos compañía, pero además validamos esa emoción que siente el otro, podemos también identificarnos con ese dolor de ese otro y reconocer las razones del dolor, lo que podría ayudarnos entonces a, de una manera más objetiva, buscar entre los dos, entre los tres, entre la familia, alternativas de manejo, más allá de si yo simplemente me dedico a aconsejar que no sufras, aconsejar que seas positivo. Entonces, ¿cómo me acerco a ese dolor del otro cuando lo veo y cuando lo siento? Entonces, vale aquí incluir un término que en terapias conductuales de tercera generación se retoma, y es el de compasión. Y
a veces uno cuando lo escucha lo asume como de manera un poco triste. Ay, me tienen compasión, pero acá es importante hacer esa definición clara y entenderlo como reconocer y sensibilizarse por el sufrimiento del otro, motivándome para actuar y apoyar. No solo es reconocer, ay, pobre está sufriendo, sino logro esa empatía de manera que también identifico cómo actuar de manera que pueda apoyarle a esa persona. Entonces, esto tiene todo que ver con el concepto del cuidar, pero también con el de autocuidado, reconociendo entonces también, y esa es un poco la invitación, nuestro sufrimiento y estando allí para nosotros, así como estamos para los que queremos, y es darnos ese espacio, independientemente de que seamos o no psicólogos. Este tema del autocuidado es una de las cosas que ahora en el cierre retomaré, que es muy importante y que creo que nos deja el tema del COVID. Es darnos un espacio para pensar en qué necesito para mi bienestar, para planear cómo conseguirlo, qué hacer y para actuar. Entonces, digamos que son muchos los aspectos que uno puede hablar en relación con este impacto del COVID, pero igual no quiero dejar de mencionar uno, y es que pese a que hagamos ese esfuerzo por resolver o por dar cuenta de esa respuesta que se nos pide ante esa demanda que llega o la amenaza por el COVID, se nos pide que nos adaptemos y puede que lo logremos. Nos adaptamos y cambiamos, pero el impacto se da de diferente medida. Entonces, por ejemplo, en el ámbito académico, y entonces acá también lo hablo desde la experiencia, y es la demanda que se hace implica en este escenario de confinamiento y que se ha hecho desde el semestre anterior, es poder entonces reunir diferentes roles y funcionamiento de diferentes áreas en un espacio, en un mismo espacio físico. Entonces, los estudiantes en su caso, pero estando con su familia o viviendo solos como están, donde descansaban, en fin, pero ahora también llevamos lo académico que tenía un lugar, que era la universidad, el colegio, y lo llevamos allá. Y también para nosotros los profesores, o sea, es mi casa y en este escenario debo dividir los roles, los que tenga, y lo desempeño acá. Entonces, si miramos en este ejemplo desde lo académico y lo que implica esa necesidad dada por el confinamiento, uno diría que esa necesidad de espacio físico y lo que posibilita el poder desarrollarse en esos contextos, en particular en lo académico, donde tenemos un profesor ya dados por ese camino de tratar de adaptarnos. Entonces, ya en este marco de la educación desde lo remoto. Entonces uno dice, pues tenemos un profesor, tenemos los estudiantes, tenemos la clase que se prepara, tenemos unas nuevas pedagogías, metodologías, está la información. ¿Qué falta? Pues, ¿qué falta para sentirme satisfecho? Entonces, la pregunta es, ¿qué nos falta a todos? A profesores, a estudiantes, a la universidad, para sentir que estamos haciendo todo como quisiéramos hacerlo. Entonces, uno puede empezar a encontrar cosas que faltan. Que tal vez si hubiéramos hecho el ejercicio en otro momento, pues no les hubiéramos dado la importancia, pero ahora yo también podría decirles, falta la interacción personal con los estudiantes, falta el lenguaje no verbal, falta las retroalimentaciones individuales, al reconocer, por ejemplo, en el gesto del otro, confusión o atención por el tema que estoy tratando, acuerdo con lo que yo estoy planteando, interés o por el contrario desinterés. Y ante ese reconocimiento, pues usualmente hay una respuesta que trata de dar cuenta de eso que se necesita para el desinterés, cómo hago para captar su atención. Pero acá nos faltan estas cosas, nos falta una sonrisa al saludar, nos falta ver los rostros, bueno. Entonces, este es solo un ejemplo que quise dar en términos del ámbito académico. Entonces, eso que nos falta, que no para todos es lo mismo, que para algunos dirán, no, pues a mí no me falta, soy feliz así, ok, para algunos sí, para algunos no, pero para los que sí hace falta, pues les implica pérdidas. Y ahí quiero entrar como en este tema de lo que comúnmente se menciona como el duelo. Y el duelo se relaciona en general con temas de muerte. Y esto es porque la muerte se considera una de las mayores pérdidas que se pueden tener, pero no es la única. Y como ya dije, cosas que no reconocíamos como valiosas, ahora sí las percibimos de esa forma. Entonces, quizás algunas de ellas se han perdido de manera temporal
o definitivamente. Entonces, desde amistades, relaciones, interacciones sociales, claramente habrán cosas que sabemos que o esperamos poder recuperar, pero otras cosas ya se perdieron. Entonces, cuando hablamos de duelo, nos preguntamos no solo por lo que perdimos, sino, sería lo más importante al abordar este tema de duelo, sino qué significa para cada persona eso que perdió. Y por eso se los decía hace un rato, para algunos puede ser que el estar en el salón de clases no era algo chévere y al contrario, esto es una ganancia. Pero cuando miramos en general todo lo que había, podemos encontrar que hay cosas que nos hacen falta. Y eso que nos hace falta diría un poco a ese lado de lo que perdimos. Eh, bueno, entonces, si nosotros pensamos, siguiendo un poco en términos de esas pérdidas, eh, quisiera también como que imagináramos qué puede sentir una persona cuando debe quedarse encerrado en la casa, vive solo, no se puede comunicar con su familia que está en otras ciudades, o si lo hace por medio de la comunicación, conoce problemas particulares que están teniendo sus familiares, pero no puede ayudarles como quisiera. O que puede sentir una persona cuando le avisan que la empresa en la que trabajaba ha decidido prescindir de sus servicios, pero además le indican que ella o esta persona debe salir con la frente en alto, porque el tema no es personal, es un tema del COVID. Entonces, eso es consecuencia de la pandemia. ¿Qué pensaría, qué sentiría una persona que deba cerrar su empresa, su negocio y dejar el trabajo y los frutos de ese trabajo que le ha costado muchísimo por muchos años? ¿Qué sentiría, qué pensaría una persona cuando uno de sus familiares se enferma y no puede acompañarle como quisiera, sea por COVID o por otra enfermedad, pero no puede estar allí como quisiera en otro escenario? O cuando ese familiar muere y no puede despedirlo, estar allí, estar. ¿Mm? Entonces, menciono estas pérdidas porque las pérdidas implican una reacción emocional que, como decía hace un rato, considero importante que se reconozca, que se valide, que se acompañe y que en conjunto se identifiquen herramientas que puedan desplegarse también en grupo con esa persona que yo estoy acompañando. ¿Mm? Eh, para ir como focalizando un poco y retomando el tema del título de mi charla, eh, cuando yo hablo de esas pérdidas que mencioné ahorita y que, como les decía, pueden ser muchas más según la perspectiva de cada persona, yo me refiero mucho a lo que se lleva el COVID. Y entonces, esas pérdidas serían parte de lo que se lleva, pero además de las pérdidas, de lo que he perdido, de lo que tiene un valor importante para mí, tal vez también, a mi juicio, puede llevarse creencias, temores, prejuicios, aspectos que quizá eran cotidianos, pero que no necesariamente eran tan importantes como creíamos nosotros, que en realidad hoy los vemos así. Pero entonces, esos cambios que se van dando en nuestro día a día también implican cosas que se lleva el COVID y sin tomar una posición de verlo como algo positivo o negativo, cosas de esas que se llevan podrán sentirse con dolor, pero otras es como, oye, se llevó esto y me dio una visión diferente de la vida. Tal vez eso también se lleva. Eh, pero también en el inicio del título yo planteaba qué nos trae el COVID. Eh, Creo que lo mencioné sobre todo en la primera parte, pero quisiera retomar y plantear, nos trae una amenaza, una serie de demandas para enfrentarnos a algo novedoso, nos trae o implica para nosotros una sensación de poco control, una sensación de depender de los demás, un tema de si se cuida, me está cuidando a mí. No es necesario, o no es que no sea necesario, no es suficiente con que yo me cuide, sino que necesito que el otro se cuide. Eh, Nos trae también una incertidumbre por lo que viene para mí y para la gente que quiero, una necesidad de cambiar y en algunos casos también una sensación de impotencia. Eh, y pues creo que hay que ampliar la mirada de esto que nos trae, porque pues uno diría, uy, sí, qué cantidad de problemas que nos trae. Yo creo que también en esta reflexión es importante reconocer que nos trae unas oportunidades de autoconocimiento en términos de habilidades, de capacidades que hemos desplegado,
a veces sin darnos cuenta y otras veces siendo algo muy evidente para nosotros. Yo no sabía que yo podía hacer esto, yo hubiera pensado que no, bueno, que nos muestra que teníamos esa serie de habilidades o de competencias o si no las teníamos, que pudimos aprenderlas y desplegarlas y ser efectivos, que habrán cosas que se puedan mejorar, pero que tenemos esa capacidad. Entonces creo que es algo también importante que nos trae el COVID. Eh, nos trae algo que a mi juicio podría mencionarlo como reencontrarnos con lo que es valioso en cada una de las áreas de nuestra vida. Puede que antes eso valioso lo viéramos desde una perspectiva diferente, pero nos dio esa posibilidad de revalorarlo y de encontrar nuevas cosas o reafirmar algunas que ya sabíamos de qué es lo valioso en nuestra vida. Eh, yo diría también que eh, ese identificar lo valioso nos da la oportunidad de valorar de manera diferente la cotidianidad y de reconocer desde esa cotidianidad necesidades propias, pero también necesidades de otros. Entonces, esto me lleva a algo que mencioné y que dije que al final tenía que retomar, que creo que es de lo más importante que nos deja el COVID, y es una pregunta por el cuidado, ¿sí? El autocuidado y el mutuo cuidado. Eh, y por último, también creo que nos deja una necesidad de pensar y de vivir el aquí y el ahora, que pese a que últimamente se ha mencionado mucho la importancia de llevar una vida de esta manera, requiere el desarrollo de una serie de aprendizajes y no es algo que se da en instantáneo. Hoy voy a vivir el hoy. Sí, además de decirlo, cómo es vivirlo y qué implica hacerlo. Entonces creo que nos hace un llamado a esa necesidad. ¿Qué queda pendiente? Que también creo que sería algo importante plantear y es reconocer que hay cosas que están bajo nuestro control y ser claro en que muchas no están bajo nuestro control. En términos de eso, creo que es importante lograr que esa reflexión nos lleve a actuar en relación, número uno, con lo que es importante, con lo que es valioso para nosotros, y desde allí reconocer qué oportunidades, qué recursos tengo, qué está bajo mi control y realizarlo o buscar la manera para poder hacerlo, ya que es importante y que puedo hacerlo. Y también parar un momento y reconocer en dónde no está el control por mi cuenta y dónde esto tiene que ver con otros. Y también parar un poco ahí para que también logremos un tema de no desarrollar un sufrimiento extra en la medida en que quiero controlar lo incontrolable. Entonces, pues digamos que creo que a grosso modo esto es lo que quería presentarles en relación con esta charla y desde una perspectiva de mi experiencia en el tema de la clínica y la salud, plantear algunas de estas cosas que considero nos trae, nos deja, se lleva el COVID. Y pues que sigue ahí, seguirá en construcción y podríamos hacer una segunda parte en unos meses, según vaya el proceso. Eh, ok, no sé si tengan algún comentario, preguntas. Creo que no hay comunicación voz a voz, pero pues los puedo leer acá en el chat. Bueno, nada, pues fue un gusto presentar una perspectiva eh, muy desde ese interés por el reconocimiento de esos factores contextuales que pueden influir con el desarrollo de esos comportamientos saludables o no, pero también con ese impacto que en la salud pueda tener los procesos en los que nos afrontamos. Por acá hay unas preguntas, voy a leer, no soy muy experta con el tema, pero ya aquí veo. Daniel me dice, gracias por el tiempo. ¿Cuál consideras que es el mayor reto que tienen los profesionales de la psicología clínica y de la salud en medio de la situación actual y cuál crees que es la mejor manera de afrontarlo? Acá hay un tema y creo que va en relación con
la responsabilidad ética de todos estos profesionales a quienes se les ha dado el encargo social de responder o de dar respuesta a las necesidades y demandas de la salud mental. Y dentro de estos claramente están los psicólogos, pero asimismo los psiquiatras y otra serie de profesionales que también en una u otra medida tienen contacto con las personas en diferentes momentos del proceso. Y en términos de esto, creo que eh, el reto es poder lograr una formación ética, responsable, donde más allá de ver qué hago yo diferente del otro, o qué puedo hacer mejor, porque mi profesión sí ayuda y la otra no, es cómo lo que yo hago puede unirse con lo que hace ese otro, esté o no dentro del marco de lo que se conoce como profesiones de la salud, pero cómo en general tenemos un propósito común que es el bienestar del otro y cómo podemos acoplarnos para dar respuesta a las necesidades que hay. Ahora, esa responsabilidad tiene que ver con una formación y dentro de esa formación claramente está la academia que debe apoyar para que los estudiantes reconozcan las necesidades del contexto y así como en determinados momentos podemos hacer atención en consultorio o en el hospital atendiendo al paciente, pues en algunos momentos tenemos que adaptarnos nosotros como profesionales para hacer telepsicología, por ejemplo, eh, y cómo podemos formarnos y hacerlo de la manera más responsable, siguiendo guías, pero también viendo ejemplos de otros profesionales, y acá vuelvo y retomo, hay psiquiatras que ya lo trabajan desde hace mucho tiempo y hay psicólogos de diferentes enfoques que también lo trabajan, qué funciona, qué no funciona, cómo poder lograr que además de que nosotros nos preparemos y tengamos acceso pues, el Internet y demás, preguntarnos, que es una responsabilidad social también, si las personas que necesitan la ayuda van a tener ese acceso. En esos términos, pues podemos apoyar muchas de los escenarios de ayuda al otro, pero creo que acá también viene, se me pasó el decirlo en la charla, y es que en ese escenario de autorreflexión y de reconocer que para mí también es duro esto que estoy viviendo y de la autocompasión, lo decía en general para toda la población, pero cuando lo focalizamos en los psicólogos es reconocer, se los decimos a los estudiantes cuando inician prácticas y se enfrentan al sufrimiento psicológico de un paciente. Pero lo que planteamos allí es importante que yo reconozca y pueda revisar cómo estoy yo emocionalmente, psicológicamente, qué habilidades tengo, qué necesito, para poder apoyar a esa persona que está allí. Y en términos de esto también es un llamado un poco a, no sé, con muy buena voluntad, por ejemplo, en un tiempo se veían mensajes de estudio psicología, si me necesitas, llámame, ok, ¿hasta qué punto me puedo comprometer con eso o no? Que es algo que, como digo, muestra la mejor intención, pero debemos reconocer los mejores canales para que esto se dé y creo que se han definido desde el Colegio de Psicólogos, desde el Ministerio, canales que pueden ayudar. Entonces, formarnos, ser responsables y éticos, creo que sería el resumen. Ahí me extendí un poco. Eh, por acá sale una de Milton, pero no me... Ah, ok. Ay, perdón, me había bajado. La de Milton. Dice, lo que nos comentas, no involucradas el ciclo vital, hay igual afectación dependiendo del momento de la vida de la persona. Sí, son muchísimos los aspectos asociados. Yo planteaba que hay un tema en términos de las características particulares cuando hablaba de género, edad, y claramente esto también habla del momento en el que está el ciclo, en el ciclo vital la persona. Entonces, esto puede implicar demandas diferentes, pero también herramientas diferentes que ya tenga esta persona, este niño, que ya se hayan trabajado y que ya estén allí, o que se puedan empezar a trabajar, pero las necesidades y las herramientas que puedan tener, también ese será un factor que depende. Inti me dice, ¿qué piensas acerca de la terapia por videollamado celular? Pues algo venía contestando porque no había visto esta pregunta. Creo que las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas,
tienen una historia de trabajo ya en Colombia, pero también en otros países. En España hay pues todo lo que quieran avanzado en relación con esto, que debemos retomar y de manera juiciosa, ética y responsable traerlo a nuestro contexto. Creo que hay puntos y digamos que por eso deben hacerse unas guías que definan y ayuden al psicólogo a encontrar en qué momentos, para qué personas, si este proceso brindaría ayuda y en términos éticos sería un proceso que esté dirigido a beneficiarlo y que no en el proceso más bien se cause un daño. Entonces me refiero a, hay criterios como que las personas tengan acceso a Internet y demás, que puedan manejarlo, que tengan posibilidad de manejar privacidad y que estén en un lugar donde estén solos, que puedan responder en relación con esto. Pero además de eso, que este sea un tipo de terapia que en ese momento requiera. El tema del manejo por el celular, digamos que una cosa es hacer la videollamada, pero el tema del celular a veces puede hacer que la persona no esté en un lugar donde esté solo, donde haya confidencialidad, y pues también pierde un poco ese encuadre de lo que implica una terapia psicológica. Una cosa es tener que hacer un seguimiento vía telefónica o el manejo de una urgencia si se requiere, pero telepsicología habría que pensar. Y Lida dice, ¿podrías ampliar el tema de la flexibilidad psicológica y cómo afecta la prevención con la pandemia? Entonces, el tema allí es que lo quería mostrar un poco cómo esa flexibilidad psicológica dificulta los procesos de adaptación que nos están, la inflexibilidad psicológica dificulta que logremos adaptarnos de una manera más pronta y eficaz a todo esto que se nos exige. En la manera en que logremos desarrollar esa flexibilidad y para eso desde el escenario, desde la terapia en particular en la que yo esté abordando el proceso con el paciente, podría tener unas estrategias diferentes, pero lograr esta flexibilidad, una mayor tolerancia, una amplitud en relación con que las posibilidades no siempre van de la mano con lo que uno piensa, poder tratar de ponerse en el lugar del otro y tomar perspectiva en general. Todo esto podría ayudar a que una persona se mueva hacia el cambio, que es como la palabra clave de lo que he mencionado el día de hoy. Entonces, en la medida en que me puedo mover más hacia el cambio, es más viable que pueda desplegar, aprender, fortalecer conductas saludables, como por ejemplo, el no uso tapabocas, ahora empiezo a usarlo, empiezo a acomodarlo, pero se me empañan las gafas, entonces hago una serie de cosas, versus, ay, se me empañan las gafas, no veo, entonces me quito el tapabocas. Entonces, pues con un ejemplo súper coloquial. Eh, eso por ahora. Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo, la disposición para acompañarnos en estos escenarios que desde la facultad están planteados. Y pues nos seguiremos viendo por la facultad en directo o por estas vías en clases. Un saludo para todos.